Pinocchio. Desatado, título internacional. Pinocchio, Armstrong. Es una de esas películas que parten de una pregunta sencilla pero provocadora. ¿Qué ocurriría si uno de los personajes infantiles más queridos de la literatura se convirtiera en el protagonista de una película de terror sangriento? La cinta, dirigida y escrita por Rhys Frake Waterfield, toma el imaginario de Pinocho y lo transforma en un slasher oscuro, perteneciente al llamado Twisted Childhood Universe, el mismo universo de reinterpretaciones macabras que ha convertido personajes clásicos de la infancia en figuras de terror. La película tiene una duración aproximada de 80 a 82 minutos y llegó a los cines en julio de 2026. Desde el principio queda claro que esta no pretende competir con las versiones tradicionales de Pinocho, ni ofrecer una nueva adaptación familiar de la obra de Carlo Collodi. Su objetivo es completamente diferente: utilizar elementos reconocibles del cuento original como punto de partida para construir una historia de violencia, humor negro, criaturas animatrónicas y asesinatos exagerados. La idea resulta particularmente llamativa, porque el personaje original de Pinocho ya contiene elementos bastante inquietantes. Un muñeco de madera que cobra vida, un niño que desea convertirse en humano, un creador que funciona como figura paterna y un mundo donde las consecuencias de las acciones pueden ser extraordinariamente duras, son elementos que, observados desde una perspectiva de terror, pueden adquirir una interpretación completamente distinta. Pinocchio. Desatado aprovecha precisamente esa posibilidad. Aquí desaparece prácticamente toda la inocencia asociada a las versiones infantiles y aparece un Pinocho mucho más amenazante. No estamos ante el muñeco ingenuo que intenta comprender el mundo mientras aprende la diferencia entre el bien y el mal. Estamos ante una criatura que interpreta las enseñanzas que recibe de una manera extremadamente literal y peligrosa. La historia gira alrededor de James, interpretado por Cameron Bell, un joven que ha sufrido una enorme cantidad de pérdidas y que además tiene problemas en su entorno escolar. Geppetto, interpretado por Richard Brake, es su abuelo y también el responsable de crear a Pinocho. En esta versión, la creación del muñeco no está relacionada simplemente con el deseo tradicional de fabricar un hijo, sino con la necesidad de proporcionar compañía y apoyo a James. La película utiliza así una de las ideas emocionales más reconocibles de la historia original, la relación entre un creador y su criatura, pero la coloca dentro de un contexto mucho más siniestro. James comienza relacionándose con Pinocho con cierta cautela. La criatura resulta extraña, intimidante y difícil de comprender, pero poco a poco se establece una amistad entre ambos. Este aspecto es importante porque permite que el espectador entienda que Pinocho no comienza necesariamente como un asesino convencional. Su comportamiento está relacionado con la forma en que interpreta el mundo, y especialmente con las instrucciones que recibe. La película convierte de esta manera una característica tradicional de Pinocho, su ingenuidad, en una fuente de peligro. El muñeco no comprende las complejidades morales de las personas de la misma forma que un ser humano. Si alguien es considerado malo, Pinocho puede interpretar que debe ser eliminado. Aquí entra uno de los personajes más interesantes de la película, Cricket, una versión oscura de Pepito Grillo cuya voz corre a cargo de Robert Englund. Para muchos espectadores, la presencia de Englund será inmediatamente reconocible, especialmente por su importancia histórica dentro del cine de terror. En esta película, su participación aporta una capa adicional de ironía, porque el actor asociado mundialmente con Freddy Krueger presta su voz a una reinterpretación maliciosa del personaje, que tradicionalmente funciona como conciencia de Pinocho. La inversión del concepto de Pepito Grillo es fundamental. En la historia tradicional, el grillo representa la conciencia, la responsabilidad y la voz que intenta guiar al protagonista hacia decisiones correctas. En Pinocchio, Desatado, la idea de una figura guía permanece, pero su función se vuelve mucho más siniestra. Cricket ayuda a alimentar la interpretación violenta de Pinocho. Esto convierte al personaje en una especie de mentor perverso. La película parece preguntarse qué ocurriría
Si la voz que debería enseñar moralidad a Pinocho terminara reforzando sus impulsos más peligrosos. El otro gran elemento es la relación entre James y Pinocho. James introduce al muñeco al mundo exterior y, sin comprender completamente las consecuencias, permite que Pinocho conozca situaciones, personas y conceptos que posteriormente interpretará de manera extrema. Una de las ideas utilizadas por la película es precisamente la protección. James se encuentra en una posición vulnerable debido a sus problemas personales y escolares, y Pinocho desarrolla una especie de instinto protector hacia él. El problema es que la criatura no tiene una comprensión humana y equilibrada de lo que significa proteger a alguien. Esta idea produce buena parte del humor negro de la película. Pinocho puede interpretar una situación cotidiana como una amenaza mortal y responder con una violencia completamente desproporcionada. Lo que para James puede ser una discusión escolar, una humillación o una persona desagradable, para Pinocho puede convertirse en una misión que debe resolver físicamente. La película explota esta diferencia entre intención y consecuencia para crear situaciones que combinan terror y absurdo. El escenario también contribuye a la atmósfera. En lugar de trasladar la historia a un bosque fantástico lleno de animales parlantes y elementos de cuento de hadas, la película utiliza ambientes contemporáneos, incluyendo espacios escolares y la propiedad asociada a Gepetto. Esto produce un contraste interesante. Una criatura que parece haber salido directamente de un cuento infantil aparece en lugares relativamente normales. El resultado recuerda a la estructura de muchos slashers, donde una amenaza extraordinaria invade escenarios cotidianos. Uno de los aspectos más comentados de la película es precisamente el diseño de Pinocho. Los responsables decidieron utilizar una aproximación basada fuertemente en efectos prácticos y animatrónicos. Esto es particularmente importante porque Pinocho necesita interactuar físicamente con los escenarios y los demás personajes. Según una reseña centrada en los efectos especiales, el muñeco aparece completamente visible muy temprano en la película, y sus movimientos y expresiones se apoyan considerablemente en animatrónica práctica. Esta decisión funciona mejor de lo que podría parecer sobre el papel. Un personaje digital completamente generado por ordenador habría podido resultar menos tangible. En cambio, un muñeco físico de madera, con articulaciones visibles y una expresión facial artificial, puede resultar inquietante precisamente porque parece un objeto real que no debería estar moviéndose. Hay algo inherentemente perturbador en observar un juguete aparentemente inerte caminar, mirar, reaccionar y atacar. En última instancia, Pinocchio. Desatado es una película que probablemente dividirá a los espectadores. Si se juzga como una adaptación tradicional de Pinocho, evidentemente se aleja muchísimo del espíritu familiar de las versiones conocidas. Pero si se juzga como un experimento de terror basado en un personaje de dominio público, la película tiene una propuesta mucho más clara. Su mayor fortaleza está en el concepto, el diseño práctico de Pinocho y la voluntad de abrazar completamente el absurdo. Su mayor debilidad está en un guión que, según varias críticas, puede caer en situaciones poco desarrolladas, humor excesivamente vulgar y violencia, utilizada más por impacto que por profundidad narrativa. La película tampoco pretende ser una obra maestra del género. Su objetivo es proporcionar una experiencia rápida, sangrienta y exagerada. En ese sentido, funciona mejor cuando deja de intentar convencer al espectador de que su historia es seria y simplemente disfruta de lo absurdo de su premisa. Para los aficionados al Twisted Childhood Universe, Pinocchio, Desatado representa una incorporación lógica y posiblemente una de las más llamativas del conjunto. Para los espectadores que no disfrutan de este tipo de reinterpretaciones, probablemente no será suficiente con que el personaje sea reconocible. La película necesita que el público acepte desde el primer momento que está viendo una versión deliberadamente extrema de un cuento infantil. En conclusión, Pinocchio. Desatado es una reinterpretación de terror que convierte el deseo tradicional de Pinocho de convertirse en un niño real en el punto de partida para una historia de violencia, venganza, humor negro y horror.
La relación entre James y Pinocho proporciona el núcleo emocional. Geppetto representa la figura del creador y Cricket funciona como una versión retorcida de la conciencia que debería guiar al muñeco. Richard Brake, Cameron Bell y Robert Englund aportan presencia al proyecto, mientras que el diseño animatrónico de Pinocho es uno de sus elementos técnicos más destacado. La película no es perfecta y sus críticas divididas lo demuestran. Algunos críticos han apreciado su energía, sus efectos prácticos y su sentido del humor macabro, mientras otros consideran que la violencia y el tono provocador no compensan las limitaciones del guión. Pero precisamente ahí está la identidad de Pinocchio, desatado. No quiere ser el Pinocho que recordamos de nuestra infancia. Quiere tomar esa memoria, retorcerla y convertirla en una pesadilla de madera. Y quizá esa sea la idea más interesante que deja la película. Pinocho siempre fue una historia sobre una criatura que quería ser libre, comprender el mundo y convertirse en algo diferente de aquello que era originalmente. Pinocchio, desatado, toma esa misma búsqueda y la lleva hasta un extremo oscuro. Una marioneta sin cuerdas, sin límites y sin una comprensión humana de la moralidad. El resultado es un slasher extraño, violento, deliberadamente exagerado y diseñado principalmente para espectadores que disfrutan de las reinterpretaciones de terror más absurdas. No es una nueva versión definitiva de Pinocho, pero sí una curiosidad dentro del cine de terror contemporáneo y una pieza importante para entender la evolución del Twisted Childhood Universe. Pinocchio, desatado, título internacional. Pinocchio Armstrong es una de esas películas que parten de una pregunta sencilla pero provocadora. ¿Qué ocurriría si uno de los personajes infantiles más queridos de la literatura se convirtiera en el protagonista de una película de terror sangriento? La cinta, dirigida y escrita por Rhys Frake Waterfield, toma el imaginario de Pinocho y lo transforma en un slasher oscuro, perteneciente al llamado Twisted Childhood Universe, el mismo universo de reinterpretaciones macabras que ha convertido personajes clásicos de la infancia en figuras de terror. La película tiene una duración aproximada de 80 a 82 minutos y llegó a los cines en julio de 2026. Desde el principio queda claro que esta no pretende competir con las versiones tradicionales de Pinocho, ni ofrecer una nueva adaptación familiar de la obra de Carlo Collodi. Su objetivo es completamente diferente: utilizar elementos reconocibles del cuento original como punto de partida para construir una historia de violencia, humor negro, criaturas animatrónicas y asesinatos exagerados. La idea resulta particularmente llamativa, porque el personaje original de Pinocho ya contiene elementos bastante inquietantes. Un muñeco de madera que cobra vida, un niño que desea convertirse en humano, un creador que funciona como figura paterna y un mundo donde las consecuencias de las acciones pueden ser extraordinariamente duras, son elementos que, observados desde una perspectiva de terror, pueden adquirir una interpretación completamente distinta. Pinocchio, desatado, aprovecha precisamente esa posibilidad. Aquí desaparece prácticamente toda la inocencia asociada a las versiones infantiles y aparece un Pinocho mucho más amenazante. No estamos ante el muñeco ingenuo que intenta comprender el mundo mientras aprende la diferencia entre el bien y el mal. Estamos ante una criatura que interpreta las enseñanzas que recibe de una manera extremadamente literal y peligrosa. La historia gira alrededor de James, interpretado por Cameron Bell, un joven que ha sufrido una enorme cantidad de pérdidas y que además tiene problemas en su entorno escolar. Geppetto, interpretado por Richard Brake, es su abuelo y también el responsable de crear a Pinocho. En esta versión, la creación del muñeco no está relacionada simplemente con el deseo tradicional de fabricar un hijo, sino con la necesidad de proporcionar compañía y apoyo a James. La película utiliza así una de las ideas emocionales más reconocibles de la historia original, la relación entre un creador y su criatura, pero la coloca dentro de un contexto mucho más siniestro. James comienza relacionándose con Pinocho con cierta cautela. La criatura resulta extraña, intimidante y difícil de comprender, pero poco a poco se establece una amistad entre ambos.
Este aspecto es importante porque permite que el espectador entienda que Pinocho no comienza necesariamente como un asesino convencional. Su comportamiento está relacionado con la forma en que interpreta el mundo y especialmente con las instrucciones que recibe. La película convierte de esta manera una característica tradicional de Pinocho, su ingenuidad, en una fuente de peligro. El muñeco no comprende las complejidades morales de las personas de la misma forma que un ser humano. Si alguien es considerado malo, Pinocho puede interpretar que debe ser eliminado. Aquí entra uno de los personajes más interesantes de la película, Cricket, una versión oscura de Pepito Grillo cuya voz corre a cargo de Robert Englund. Para muchos espectadores, la presencia de Englund será inmediatamente reconocible, especialmente por su importancia histórica dentro del cine de terror. En esta película, su participación aporta una capa adicional de ironía, porque el actor asociado mundialmente con Freddy Krueger presta su voz a una reinterpretación maliciosa del personaje, que tradicionalmente funciona como conciencia de Pinocho. La inversión del concepto de Pepito Grillo es fundamental. En la historia tradicional, el grillo representa la conciencia, la responsabilidad y la voz, que intenta guiar al protagonista hacia decisiones correctas. En Pinocchio, Desatado, la idea de una figura guía permanece, pero su función se vuelve mucho más siniestra. Cricket ayuda a alimentar la interpretación violenta de Pinocho. Esto convierte al personaje en una especie de mentor perverso. La película parece preguntarse qué ocurriría si la voz que debería enseñar moralidad a Pinocho terminara reforzando sus impulsos más peligrosos. El otro gran elemento es la relación entre James y Pinocho. James introduce al muñeco al mundo exterior y, sin comprender completamente las consecuencias, permite que Pinocho conozca situaciones, personas y conceptos que posteriormente interpretará de manera extrema. Una de las ideas utilizadas por la película es precisamente la protección. James se encuentra en una posición vulnerable debido a sus problemas personales y escolares, y Pinocho desarrolla una especie de instinto protector hacia él. El problema es que la criatura no tiene una comprensión humana y equilibrada de lo que significa proteger a alguien. Esta idea produce buena parte del humor negro de la película. Pinocho puede interpretar una situación cotidiana como una amenaza mortal y responder con una violencia completamente desproporcionada. Lo que para James puede ser una discusión escolar, una humillación o una persona desagradable, para Pinocho puede convertirse en una misión que debe resolver físicamente. La película explota esta diferencia entre intención y consecuencia para crear situaciones que combinan terror y absurdo. El escenario también contribuye a la atmósfera. En lugar de trasladar la historia a un bosque fantástico lleno de animales parlantes y elementos de cuento de hadas, la película utiliza ambientes contemporáneos, incluyendo espacios escolares y la propiedad asociada a Gepetto. Esto produce un contraste interesante. Una criatura que parece haber salido directamente de un cuento infantil aparece en lugares relativamente normales. El resultado recuerda a la estructura de muchos slashers, donde una amenaza extraordinaria invade escenarios cotidianos. Uno de los aspectos más comentados de la película es precisamente el diseño de Pinocho. Los responsables decidieron utilizar una aproximación basada fuertemente en efectos prácticos y animatrónicos. Esto es particularmente importante porque Pinocho necesita interactuar físicamente con los escenarios y los demás personajes. Según una reseña centrada en los efectos especiales, el muñeco aparece completamente visible muy temprano en la película, y sus movimientos y expresiones se apoyan considerablemente en animatrónica práctica. Esta decisión funciona mejor de lo que podría parecer sobre el papel. Un personaje digital completamente generado por ordenador habría podido resultar menos tangible. En cambio, un muñeco físico de madera, con articulaciones visibles y una expresión facial artificial, puede resultar inquietante precisamente porque parece un objeto real que no debería estar moviéndose. Hay algo inherentemente perturbador en observar un juguete aparentemente inerte caminar, mirar, reaccionar y atacar. En última instancia, Pinocchio, Desatado,
Es una película que probablemente dividirá a los espectadores. Si se juzga como una adaptación tradicional de Pinocho, evidentemente se aleja muchísimo del espíritu familiar de las versiones conocidas. Pero si se juzga como un experimento de terror basado en un personaje de dominio público, la película tiene una propuesta mucho más clara. Su mayor fortaleza está en el concepto, el diseño práctico de Pinocho y la voluntad de abrazar completamente el absurdo. Su mayor debilidad está en un guión que, según varias críticas, puede caer en situaciones poco desarrolladas, humor excesivamente vulgar y violencia, utilizada más por impacto que por profundidad narrativa. La película tampoco pretende ser una obra maestra del género. Su objetivo es proporcionar una experiencia rápida, sangrienta y exagerada. En ese sentido, funciona mejor cuando deja de intentar convencer al espectador de que su historia es seria y simplemente disfruta de lo absurdo de su premisa. Para los aficionados al Twisted Childhood Universe, Pinocchio, Desatado representa una incorporación lógica y posiblemente una de las más llamativas del conjunto. Para los espectadores que no disfrutan de este tipo de reinterpretaciones, probablemente no será suficiente con que el personaje sea reconocible. La película necesita que el público acepte desde el primer momento que está viendo una versión deliberadamente extrema de un cuento infantil. En conclusión, Pinocchio. Desatado es una reinterpretación de terror que convierte el deseo tradicional de Pinocho de convertirse en un niño real en el punto de partida para una historia de violencia, venganza, humor negro y horror. La relación entre James y Pinocho proporciona el núcleo emocional. Geppetto representa la figura del creador y Cricket funciona como una versión retorcida de la conciencia que debería guiar al muñeco. Richard Brake, Cameron Bell y Robert Englund aportan presencia al proyecto, mientras que el diseño animatrónico de Pinocho es uno de sus elementos técnicos más destacado. La película no es perfecta y sus críticas divididas lo demuestran. Algunos críticos han apreciado su energía, sus efectos prácticos y su sentido del humor macabro, mientras otros consideran que la violencia y el tono provocador no compensan las limitaciones del guión. Pero precisamente ahí está la identidad de Pinocchio, Desatado. No quiere ser el Pinocho que recordamos de nuestra infancia. Quiere tomar esa memoria, retorcerla y convertirla en una pesadilla de madera. Y quizá esa sea la idea más interesante que deja la película. Pinocho siempre fue una historia sobre una criatura que quería ser libre, comprender el mundo y convertirse en algo diferente de aquello que era originalmente. Pinocchio. Desatado toma esa misma búsqueda y la lleva hasta un extremo oscuro. Una marioneta sin cuerdas, sin límites y sin una comprensión humana de la moralidad. El resultado es un slasher extraño, violento, deliberadamente exagerado y diseñado principalmente para espectadores que disfrutan de las reinterpretaciones de terror más absurdas. No es una nueva versión definitiva de Pinocho, pero sí una curiosidad dentro del cine de terror contemporáneo y una pieza importante para entender la evolución del Twisted Childhood Universe. Pinocchio. Desatado, título internacional. Pinocchio, Armstrong, es una de esas películas que parten de una pregunta sencilla pero provocadora. ¿Qué ocurriría si uno de los personajes infantiles más queridos de la literatura se convirtiera en el protagonista de una película de terror sangriento? La cinta, dirigida y escrita por Rhys Frake Waterfield, toma el imaginario de Pinocho y lo transforma en un slasher oscuro, perteneciente al llamado Twisted Childhood Universe, el mismo universo de reinterpretaciones macabras que ha convertido personajes clásicos de la infancia en figuras de terror. La película tiene una duración aproximada de 80 a 82 minutos y llegó a los cines en julio de 2026. Desde el principio queda claro que esta no pretende competir con las versiones tradicionales de Pinocho, ni ofrecer una nueva adaptación familiar de la obra de Carlo Collodi. Su objetivo es completamente diferente: utilizar elementos reconocibles del cuento original como punto de partida para construir una historia de violencia, humor negro, criaturas animatrónicas y asesinatos exagerados. La idea resulta particularmente llamativa, porque el personaje original de Pinocho
ya contiene elementos bastante inquietantes. Un muñeco de madera que cobra vida, un niño que desea convertirse en humano, un creador que funciona como figura paterna y un mundo donde las consecuencias de las acciones pueden ser extraordinariamente duras, son elementos que, observados desde una perspectiva de terror, pueden adquirir una interpretación completamente distinta. Pinocchio. Desatado aprovecha precisamente esa posibilidad. Aquí desaparece prácticamente toda la inocencia asociada a las versiones infantiles y aparece un Pinocho mucho más amenazante. No estamos ante el muñeco ingenuo que intenta comprender el mundo mientras aprende la diferencia entre el bien y el mal. Estamos ante una criatura que interpreta las enseñanzas que recibe de una manera extremadamente literal y peligrosa. La historia gira alrededor de James, interpretado por Cameron Bell, un joven que ha sufrido una enorme cantidad de pérdidas y que además tiene problemas en su entorno escolar. Geppetto, interpretado por Richard Brake, es su abuelo y también el responsable de crear a Pinocho. En esta versión, la creación del muñeco no está relacionada simplemente con el deseo tradicional de fabricar un hijo, sino con la necesidad de proporcionar compañía y apoyo a James. La película utiliza así una de las ideas emocionales más reconocibles de la historia original, la relación entre un creador y su criatura, pero la coloca dentro de un contexto mucho más siniestro. James comienza relacionándose con Pinocho con cierta cautela. La criatura resulta extraña, intimidante y difícil de comprender, pero poco a poco se establece una amistad entre ambos. Este aspecto es importante porque permite que el espectador entienda que Pinocho no comienza necesariamente como un asesino convencional. Su comportamiento está relacionado con la forma en que interpreta el mundo, y especialmente con las instrucciones que recibe. La película convierte de esta manera una característica tradicional de Pinocho, su ingenuidad, en una fuente de peligro. El muñeco no comprende las complejidades morales de las personas de la misma forma que un ser humano. Si alguien es considerado malo, Pinocho puede interpretar que debe ser eliminado. Aquí entra uno de los personajes más interesantes de la película, Cricket, una versión oscura de Pepito Grillo cuya voz corre a cargo de Robert Englund. Para muchos espectadores, la presencia de Englund será inmediatamente reconocible, especialmente por su importancia histórica dentro del cine de terror. En esta película, su participación aporta una capa adicional de ironía, porque el actor asociado mundialmente con Freddy Krueger presta su voz a una reinterpretación maliciosa del personaje, que tradicionalmente funciona como conciencia de Pinocho. La inversión del concepto de Pepito Grillo es fundamental. En la historia tradicional, el grillo representa la conciencia, la responsabilidad y la voz que intenta guiar al protagonista hacia decisiones correctas. En Pinocchio, Desatado, la idea de una figura guía permanece, pero su función se vuelve mucho más siniestra. Cricket ayuda a alimentar la interpretación violenta de Pinocho. Esto convierte al personaje en una especie de mentor perverso. La película parece preguntarse qué ocurriría si la voz que debería enseñar moralidad a Pinocho terminara reforzando sus impulsos más peligrosos. El otro gran elemento es la relación entre James y Pinocho. James introduce al muñeco al mundo exterior y, sin comprender completamente las consecuencias, permite que Pinocho conozca situaciones, personas y conceptos que posteriormente interpretará de manera extrema. Una de las ideas utilizadas por la película es precisamente la protección. James se encuentra en una posición vulnerable debido a sus problemas personales y escolares, y Pinocho desarrolla una especie de instinto protector hacia él. El problema es que la criatura no tiene una comprensión humana y equilibrada de lo que significa proteger a alguien. Esta idea produce buena parte del humor negro de la película. Pinocho puede interpretar una situación cotidiana como una amenaza mortal y responder con una violencia completamente desproporcionada. Lo que para James puede ser una discusión escolar, una humillación o una persona desagradable, para Pinocho puede convertirse en una misión que debe resolver físicamente. La película explota esta diferencia entre intención y consecuencia para crear situaciones que combinan terror y absurdo. El escenario también contribuye a la atmósfera.
En lugar de trasladar la historia a un bosque fantástico lleno de animales parlantes y elementos de cuento de hadas, la película utiliza ambientes contemporáneos, incluyendo espacios escolares y la propiedad asociada a Geppetto. Esto produce un contraste interesante. Una criatura que parece haber salido directamente de un cuento infantil aparece en lugares relativamente normales. El resultado recuerda a la estructura de muchos slashers, donde una amenaza extraordinaria invade escenarios cotidianos. Uno de los aspectos más comentados de la película es precisamente el diseño de Pinocho. Los responsables decidieron utilizar una aproximación basada fuertemente en efectos prácticos y animatrónicos. Esto es particularmente importante porque Pinocho necesita interactuar físicamente con los escenarios y los demás personajes. Según una reseña centrada en los efectos especiales, el muñeco aparece completamente visible muy temprano en la película, y sus movimientos y expresiones se apoyan considerablemente en animatrónica práctica. Esta decisión funciona mejor de lo que podría parecer sobre el papel. Un personaje digital completamente generado por ordenador habría podido resultar menos tangible. En cambio, un muñeco físico de madera, con articulaciones visibles y una expresión facial artificial, puede resultar inquietante precisamente porque parece un objeto real que no debería estar moviéndose. Hay algo inherentemente perturbador en observar un juguete aparentemente inerte caminar, mirar, reaccionar y atacar. En última instancia, Pinocchio. Desatado es una película que probablemente dividirá a los espectadores. Si se juzga como una adaptación tradicional de Pinocho, evidentemente se aleja muchísimo del espíritu familiar de las versiones conocidas. Pero si se juzga como un experimento de terror basado en un personaje de dominio público, la película tiene una propuesta mucho más clara. Su mayor fortaleza está en el concepto, el diseño práctico de Pinocho y la voluntad de abrazar completamente el absurdo. Su mayor debilidad está en un guión que, según varias críticas, puede caer en situaciones poco desarrolladas, humor excesivamente vulgar y violencia, utilizada más por impacto que por profundidad narrativa. La película tampoco pretende ser una obra maestra del género. Su objetivo es proporcionar una experiencia rápida, sangrienta y exagerada. En ese sentido, funciona mejor cuando deja de intentar convencer al espectador de que su historia es seria y simplemente disfruta de lo absurdo de su premisa. Para los aficionados al Twisted Childhood Universe, Pinocchio, Desatado representa una incorporación lógica y posiblemente una de las más llamativas del conjunto. Para los espectadores que no disfrutan de este tipo de reinterpretaciones, probablemente no será suficiente con que el personaje sea reconocible. La película necesita que el público acepte desde el primer momento que está viendo una versión deliberadamente extrema de un cuento infantil. En conclusión, Pinocchio. Desatado es una reinterpretación de terror que convierte el deseo tradicional de Pinocho de convertirse en un niño real en el punto de partida para una historia de violencia, venganza, humor negro y horror. La relación entre James y Pinocho proporciona el núcleo emocional. Geppetto representa la figura del creador y Cricket funciona como una versión retorcida de la conciencia que debería guiar al muñeco. Richard Brake, Cameron Bell y Robert Englund aportan presencia al proyecto, mientras que el diseño animatrónico de Pinocho es uno de sus elementos técnicos más destacado. La película no es perfecta y sus críticas divididas lo demuestran. Algunos críticos han apreciado su energía, sus efectos prácticos y su sentido del humor macabro, mientras otros consideran que la violencia y el tono provocador no compensan las limitaciones del guión. Pero precisamente ahí está la identidad de Pinocchio, Desatado. No quiere ser el Pinocho que recordamos de nuestra infancia. Quiere tomar esa memoria, retorcerla y convertirla en una pesadilla de madera. Y quizá esa sea la idea más interesante que deja la película. Pinocho siempre fue una historia sobre una criatura que quería ser libre, comprender el mundo y convertirse en algo diferente de aquello que era originalmente. Pinocchio. Desatado toma esa misma búsqueda y la lleva hasta un extremo oscuro. Una marioneta sin cuerdas, sin límites y sin una comprensión humana de la moralidad.
El resultado es un slasher extraño, violento, deliberadamente exagerado y diseñado principalmente para espectadores que disfrutan de las reinterpretaciones de terror más absurdas. No es una nueva versión definitiva de Pinocho, pero sí una curiosidad dentro del cine de terror contemporáneo y una pieza importante para entender la evolución del Twisted Childhood Universe. Pinocchio. Desatado, título internacional. Pinocchio, Armstrong, es una de esas películas que parten de una pregunta sencilla pero provocadora. ¿Qué ocurriría si uno de los personajes infantiles más queridos de la literatura se convirtiera en el protagonista de una película de terror sangriento? La cinta, dirigida y escrita por Rhys Frake Waterfield, toma el imaginario de Pinocho y lo transforma en un slasher oscuro, perteneciente al llamado Twisted Childhood Universe, el mismo universo de reinterpretaciones macabras que ha convertido personajes clásicos de la infancia en figuras de terror. La película tiene una duración aproximada de 80 a 82 minutos y llegó a los cines en julio de 2026. Desde el principio queda claro que esta no pretende competir con las versiones tradicionales de Pinocho, ni ofrecer una nueva adaptación familiar de la obra de Carlo Collodi. Su objetivo es completamente diferente: utilizar elementos reconocibles del cuento original como punto de partida para construir una historia de violencia, humor negro, criaturas animatrónicas y asesinatos exagerados. La idea resulta particularmente llamativa, porque el personaje original de Pinocho ya contiene elementos bastante inquietantes. Un muñeco de madera que cobra vida, un niño que desea convertirse en humano, un creador que funciona como figura paterna y un mundo donde las consecuencias de las acciones pueden ser extraordinariamente duras, son elementos que, observados desde una perspectiva de terror, pueden adquirir una interpretación completamente distinta. Pinocchio. Desatado aprovecha precisamente esa posibilidad. Aquí desaparece prácticamente toda la inocencia asociada a las versiones infantiles y aparece un Pinocho mucho más amenazante. No estamos ante el muñeco ingenuo que intenta comprender el mundo mientras aprende la diferencia entre el bien y el mal. Estamos ante una criatura que interpreta las enseñanzas que recibe de una manera extremadamente literal y peligrosa. La historia gira alrededor de James, interpretado por Cameron Bell, un joven que ha sufrido una enorme cantidad de pérdidas y que además tiene problemas en su entorno escolar. Geppetto, interpretado por Richard Brake, es su abuelo y también el responsable de crear a Pinocho. En esta versión, la creación del muñeco no está relacionada simplemente con el deseo tradicional de fabricar un hijo, sino con la necesidad de proporcionar compañía y apoyo a James. La película utiliza así una de las ideas emocionales más reconocibles de la historia original, la relación entre un creador y su criatura, pero la coloca dentro de un contexto mucho más siniestro. James comienza relacionándose con Pinocho con cierta cautela. La criatura resulta extraña, intimidante y difícil de comprender, pero poco a poco se establece una amistad entre ambos. Este aspecto es importante porque permite que el espectador entienda que Pinocho no comienza necesariamente como un asesino convencional. Su comportamiento está relacionado con la forma en que interpreta el mundo y especialmente con las instrucciones que recibe. La película convierte de esta manera una característica tradicional de Pinocho, su ingenuidad, en una fuente de peligro. El muñeco no comprende las complejidades morales de las personas de la misma forma que un ser humano. Si alguien es considerado malo, Pinocho puede interpretar que debe ser eliminado. Aquí entra uno de los personajes más interesantes de la película, Cricket, una versión oscura de Pepito Grillo cuya voz corre a cargo de Robert Englund. Para muchos espectadores, la presencia de Englund será inmediatamente reconocible, especialmente por su importancia histórica dentro del cine de terror. En esta película, su participación aporta una capa adicional de ironía, porque el actor asociado mundialmente con Freddy Krueger presta su voz a una reinterpretación maliciosa del personaje, que tradicionalmente funciona como conciencia de Pinocho. La inversión del concepto de Pepito Grillo es fundamental. En la historia tradicional, el grillo representa la conciencia, la responsabilidad y la voz,
que intenta guiar al protagonista hacia decisiones correctas. En Pinocchio, desatado, la idea de una figura guía permanece, pero su función se vuelve mucho más siniestra. Cricket ayuda a alimentar la interpretación violenta de Pinocho. Esto convierte al personaje en una especie de mentor perverso. La película parece preguntarse qué ocurriría si la voz que debería enseñar moralidad a Pinocho terminara reforzando sus impulsos más peligrosos. El otro gran elemento es la relación entre James y Pinocho. James introduce al muñeco al mundo exterior y, sin comprender completamente las consecuencias, permite que Pinocho conozca situaciones, personas y conceptos que posteriormente interpretará de manera extrema. Una de las ideas utilizadas por la película es precisamente la protección. James se encuentra en una posición vulnerable debido a sus problemas personales y escolares, y Pinocho desarrolla una especie de instinto protector hacia él. El problema es que la criatura no tiene una comprensión humana y equilibrada de lo que significa proteger a alguien. Esta idea produce buena parte del humor negro de la película. Pinocho puede interpretar una situación cotidiana como una amenaza mortal y responder con una violencia completamente desproporcionada. Lo que para James puede ser una discusión escolar, una humillación o una persona desagradable, para Pinocho puede convertirse en una misión que debe resolver físicamente. La película explota esta diferencia entre intención y consecuencia para crear situaciones que combinan terror y absurdo. El escenario también contribuye a la atmósfera. En lugar de trasladar la historia a un bosque fantástico lleno de animales parlantes y elementos de cuento de hadas, la película utiliza ambientes contemporáneos, incluyendo espacios escolares y la propiedad asociada a Gepetto. Esto produce un contraste interesante. Una criatura que parece haber salido directamente de un cuento infantil aparece en lugares relativamente normales. El resultado recuerda a la estructura de muchos slashers, donde una amenaza extraordinaria invade escenarios cotidianos. Uno de los aspectos más comentados de la película es precisamente el diseño de Pinocho. Los responsables decidieron utilizar una aproximación basada fuertemente en efectos prácticos y animatrónicos. Esto es particularmente importante porque Pinocho necesita interactuar físicamente con los escenarios y los demás personajes. Según una reseña centrada en los efectos especiales, el muñeco aparece completamente visible muy temprano en la película, y sus movimientos y expresiones se apoyan considerablemente en animatrónica práctica. Esta decisión funciona mejor de lo que podría parecer sobre el papel. Un personaje digital completamente generado por ordenador habría podido resultar menos tangible. En cambio, un muñeco físico de madera, con articulaciones visibles y una expresión facial artificial, puede resultar inquietante precisamente porque parece un objeto real que no debería estar moviéndose. Hay algo inherentemente perturbador en observar un juguete aparentemente inerte caminar, mirar, reaccionar y atacar. En última instancia, Pinocchio, Desatado, es una película que probablemente dividirá a los espectadores. Si se juzga como una adaptación tradicional de Pinocho, evidentemente se aleja muchísimo del espíritu familiar de las versiones conocidas. Pero si se juzga como un experimento de terror basado en un personaje de dominio público, la película tiene una propuesta mucho más clara. Su mayor fortaleza está en el concepto, el diseño práctico de Pinocho y la voluntad de abrazar completamente el absurdo. Su mayor debilidad está en un guión que, según varias críticas, puede caer en situaciones poco desarrolladas, humor excesivamente vulgar y violencia, utilizada más por impacto que por profundidad narrativa. La película tampoco pretende ser una obra maestra del género. Su objetivo es proporcionar una experiencia rápida, sangrienta y exagerada. En ese sentido, funciona mejor cuando deja de intentar convencer al espectador de que su historia es seria y simplemente disfruta de lo absurdo de su premisa. Para los aficionados al Twisted Childhood Universe, Pinocchio, Desatado representa una incorporación lógica y posiblemente una de las más llamativas del conjunto. Para los espectadores que no disfrutan de este tipo de reinterpretaciones, probablemente no será suficiente con que el personaje sea reconocible.
La película necesita que el público acepte desde el primer momento que está viendo una versión deliberadamente extrema de un cuento infantil. En conclusión, Pinocchio. Desatado es una reinterpretación de terror que convierte el deseo tradicional de Pinocho de convertirse en un niño real en el punto de partida para una historia de violencia, venganza, humor negro y horror. La relación entre James y Pinocho proporciona el núcleo emocional. Geppetto representa la figura del creador y Cricket funciona como una versión retorcida de la conciencia que debería guiar al muñeco. Richard Brake, Cameron Bell y Robert Englund aportan presencia al proyecto, mientras que el diseño animatrónico de Pinocho es uno de sus elementos técnicos más destacados. La película no es perfecta y sus críticas divididas lo demuestran. Algunos críticos han apreciado su energía, sus efectos prácticos y su sentido del humor macabro, mientras otros consideran que la violencia y el tono provocador no compensan las limitaciones del guión. Pero precisamente ahí está la identidad de Pinocchio, desatado. No quiere ser el Pinocho que recordamos de nuestra infancia. Quiere tomar esa memoria, retorcerla y convertirla en una pesadilla de madera. Y quizá esa sea la idea más interesante que deja la película. Pinocho siempre fue una historia sobre una criatura que quería ser libre, comprender el mundo y convertirse en algo diferente de aquello que era originalmente. Pinocchio. Desatado toma esa misma búsqueda y la lleva hasta un extremo oscuro. Una marioneta sin cuerdas, sin límites y sin una comprensión humana de la moralidad. El resultado es un slasher extraño, violento, deliberadamente exagerado y diseñado principalmente para espectadores que disfrutan de las reinterpretaciones de terror más absurdas. No es una nueva versión definitiva de Pinocho, pero sí una curiosidad dentro del cine de terror contemporáneo y una pieza importante para entender la evolución del Twisted Childhood Universe. Pinocchio. Desatado, título internacional. Pinocchio Armstrong es una de esas películas que parten de una pregunta sencilla pero provocadora. ¿Qué ocurriría si uno de los personajes infantiles más queridos de la literatura se convirtiera en el protagonista de una película de terror sangriento? La cinta, dirigida y escrita por Rhys Frake Waterfield, toma el imaginario de Pinocho y lo transforma en un slasher oscuro, perteneciente al llamado Twisted Childhood Universe, el mismo universo de reinterpretaciones macabras que ha convertido personajes clásicos de la infancia en figuras de terror. La película tiene una duración aproximada de 80 a 82 minutos y llegó a los cines en julio de 2026. Desde el principio queda claro que esta no pretende competir con las versiones tradicionales de Pinocho, ni ofrecer una nueva adaptación familiar de la obra de Carlo Collodi. Su objetivo es completamente diferente: utilizar elementos reconocibles del cuento original como punto de partida para construir una historia de violencia, humor negro, criaturas animatrónicas y asesinatos exagerados. La idea resulta particularmente llamativa, porque el personaje original de Pinocho ya contiene elementos bastante inquietantes. Un muñeco de madera que cobra vida, un niño que desea convertirse en humano, un creador que funciona como figura paterna y un mundo donde las consecuencias de las acciones pueden ser extraordinariamente duras, son elementos que, observados desde una perspectiva de terror, pueden adquirir una interpretación completamente distinta. Pinocchio. Desatado aprovecha precisamente esa posibilidad. Aquí desaparece prácticamente toda la inocencia asociada a las versiones infantiles y aparece un Pinocho mucho más amenazante. No estamos ante el muñeco ingenuo que intenta comprender el mundo mientras aprende la diferencia entre el bien y el mal. Estamos ante una criatura que interpreta las enseñanzas que recibe de una manera extremadamente literal y peligrosa. La historia gira alrededor de James, interpretado por Cameron Bell, un joven que ha sufrido una enorme cantidad de pérdidas y que además tiene problemas en su entorno escolar. Geppetto, interpretado por Richard Brake, es su abuelo y también el responsable de crear a Pinocho. En esta versión, la creación del muñeco no está relacionada simplemente con el deseo tradicional de fabricar un hijo, sino con la necesidad de proporcionar compañía y apoyo a James.
La película utiliza así una de las ideas emocionales más reconocibles de la historia original, la relación entre un creador y su criatura, pero la coloca dentro de un contexto mucho más siniestro. James comienza relacionándose con Pinocho con cierta cautela. La criatura resulta extraña, intimidante y difícil de comprender, pero poco a poco se establece una amistad entre ambos. Este aspecto es importante porque permite que el espectador entienda que Pinocho no comienza necesariamente como un asesino convencional. Su comportamiento está relacionado con la forma en que interpreta el mundo, y especialmente con las instrucciones que recibe. La película convierte de esta manera una característica tradicional de Pinocho, su ingenuidad, en una fuente de peligro. El muñeco no comprende las complejidades morales de las personas de la misma forma que un ser humano. Si alguien es considerado malo, Pinocho puede interpretar que debe ser eliminado. Aquí entra uno de los personajes más interesantes de la película, Cricket, una versión oscura de Pepito Grillo cuya voz corre a cargo de Robert Englund. Para muchos espectadores, la presencia de Englund será inmediatamente reconocible, especialmente por su importancia histórica dentro del cine de terror. En esta película, su participación aporta una capa adicional de ironía, porque el actor asociado mundialmente con Freddy Krueger presta su voz a una reinterpretación maliciosa del personaje, que tradicionalmente funciona como conciencia de Pinocho. La inversión del concepto de Pepito Grillo es fundamental. En la historia tradicional, el grillo representa la conciencia, la responsabilidad y la voz que intenta guiar al protagonista hacia decisiones correctas. En Pinocchio, Desatado, la idea de una figura guía permanece, pero su función se vuelve mucho más siniestra. Cricket ayuda a alimentar la interpretación violenta de Pinocho. Esto convierte al personaje en una especie de mentor perverso. La película parece preguntarse qué ocurriría si la voz que debería enseñar moralidad a Pinocho terminara reforzando sus impulsos más peligrosos. El otro gran elemento es la relación entre James y Pinocho. James introduce al muñeco al mundo exterior y, sin comprender completamente las consecuencias, permite que Pinocho conozca situaciones, personas y conceptos que posteriormente interpretará de manera extrema. Una de las ideas utilizadas por la película es precisamente la protección. James se encuentra en una posición vulnerable debido a sus problemas personales y escolares, y Pinocho desarrolla una especie de instinto protector hacia él. El problema es que la criatura no tiene una comprensión humana y equilibrada de lo que significa proteger a alguien. Esta idea produce buena parte del humor negro de la película. Pinocho puede interpretar una situación cotidiana como una amenaza mortal y responder con una violencia completamente desproporcionada. Lo que para James puede ser una discusión escolar, una humillación o una persona desagradable, para Pinocho puede convertirse en una misión que debe resolver físicamente. La película explota esta diferencia entre intención y consecuencia para crear situaciones que combinan terror y absurdo. El escenario también contribuye a la atmósfera. En lugar de trasladar la historia a un bosque fantástico lleno de animales parlantes y elementos de cuento de hadas, la película utiliza ambientes contemporáneos, incluyendo espacios escolares y la propiedad asociada a Gepetto. Esto produce un contraste interesante. Una criatura que parece haber salido directamente de un cuento infantil aparece en lugares relativamente normales. El resultado recuerda a la estructura de muchos slashers, donde una amenaza extraordinaria invade escenarios cotidianos. Uno de los aspectos más comentados de la película es precisamente el diseño de Pinocho. Los responsables decidieron utilizar una aproximación basada fuertemente en efectos prácticos y animatrónicos. Esto es particularmente importante porque Pinocho necesita interactuar físicamente con los escenarios y los demás personajes. Según una reseña centrada en los efectos especiales, el muñeco aparece completamente visible muy temprano en la película, y sus movimientos y expresiones se apoyan considerablemente en animatrónica práctica. Esta decisión funciona mejor de lo que podría parecer sobre el papel. Un personaje digital completamente generado por ordenador habría podido resultar menos tangible. En cambio, un muñeco físico de madera,
con articulaciones visibles y una expresión facial artificial, puede resultar inquietante precisamente porque parece un objeto real que no debería estar moviéndose. Hay algo inherentemente perturbador en observar un juguete aparentemente inerte caminar, mirar, reaccionar y atacar. En última instancia, Pinocchio. Desatado es una película que probablemente dividirá a los espectadores. Si se juzga como una adaptación tradicional de Pinocho, evidentemente se aleja muchísimo del espíritu familiar de las versiones conocidas. Pero si se juzga como un experimento de terror basado en un personaje de dominio público, la película tiene una propuesta mucho más clara. Su mayor fortaleza está en el concepto, el diseño práctico de Pinocho y la voluntad de abrazar completamente el absurdo. Su mayor debilidad está en un guión que, según varias críticas, puede caer en situaciones poco desarrolladas, humor excesivamente vulgar y violencia, utilizada más por impacto que por profundidad narrativa. La película tampoco pretende ser una obra maestra del género. Su objetivo es proporcionar una experiencia rápida, sangrienta y exagerada. En ese sentido, funciona mejor cuando deja de intentar convencer al espectador de que su historia es seria y simplemente disfruta de lo absurdo de su premisa. Para los aficionados al Twisted Childhood Universe, Pinocchio, Desatado representa una incorporación lógica y posiblemente una de las más llamativas del conjunto. Para los espectadores que no disfrutan de este tipo de reinterpretaciones, probablemente no será suficiente con que el personaje sea reconocible. La película necesita que el público acepte desde el primer momento que está viendo una versión deliberadamente extrema de un cuento infantil. En conclusión, Pinocchio. Desatado es una reinterpretación de terror que convierte el deseo tradicional de Pinocho de convertirse en un niño real en el punto de partida para una historia de violencia, venganza, humor negro y horror. La relación entre James y Pinocho proporciona el núcleo emocional. Geppetto representa la figura del creador y Cricket funciona como una versión retorcida de la conciencia que debería guiar al muñeco. Richard Brake, Cameron Bell y Robert Englund aportan presencia al proyecto, mientras que el diseño animatrónico de Pinocho es uno de sus elementos técnicos más destacado. La película no es perfecta y sus críticas divididas lo demuestran. Algunos críticos han apreciado su energía, sus efectos prácticos y su sentido del humor macabro, mientras otros consideran que la violencia y el tono provocador no compensan las limitaciones del guión. Pero precisamente ahí está la identidad de Pinocchio. Desatado. No quiere ser el Pinocho que recordamos de nuestra infancia. Quiere tomar esa memoria, retorcerla y convertirla en una pesadilla de madera. Y quizá esa sea la idea más interesante que deja la película. Pinocho siempre fue una historia sobre una criatura que quería ser libre, comprender el mundo y convertirse en algo diferente de aquello que era originalmente. Pinocchio. Desatado toma esa misma búsqueda y la lleva hasta un extremo oscuro. Una marioneta sin cuerdas, sin límites y sin una comprensión humana de la moralidad. El resultado es un slasher extraño, violento, deliberadamente exagerado y diseñado principalmente para espectadores que disfrutan de las reinterpretaciones de terror más absurdas. No es una nueva versión definitiva de Pinocho, pero sí una curiosidad dentro del cine de terror contemporáneo y una pieza importante para entender la evolución del Twisted Childhood Universe. Pinocchio. Desatado, título internacional. Pinocchio Armstrong es una de esas películas que parten de una pregunta sencilla pero provocadora. ¿Qué ocurriría si uno de los personajes infantiles más queridos de la literatura se convirtiera en el protagonista de una película de terror sangriento? La cinta, dirigida y escrita por Rhys Frake Waterfield, toma el imaginario de Pinocho y lo transforma en un slasher oscuro, perteneciente al llamado Twisted Childhood Universe, el mismo universo de reinterpretaciones macabras que ha convertido personajes clásicos de la infancia en figuras de terror. La película tiene una duración aproximada de 80 a 82 minutos y llegó a los cines en julio de 2026. Desde el principio queda claro que esta no pretende competir con las versiones tradicionales de Pinocho, ni ofrecer una nueva adaptación familiar de la obra de Carlo Collodi.
su objetivo es completamente diferente: utilizar elementos reconocibles del cuento original como punto de partida para construir una historia de violencia, humor negro, criaturas animatrónicas y asesinatos exagerados. La idea resulta particularmente llamativa porque el personaje original de Pinocho ya contiene elementos bastante inquietantes. Un muñeco de madera que cobra vida, un niño que desea convertirse en humano, un creador que funciona como figura paterna y un mundo donde las consecuencias de las acciones pueden ser extraordinariamente duras, son elementos que, observados desde una perspectiva de terror, pueden adquirir una interpretación completamente distinta. Pinocchio. Desatado aprovecha precisamente esa posibilidad. Aquí desaparece prácticamente toda la inocencia asociada a las versiones infantiles y aparece un Pinocho mucho más amenazante. No estamos ante el muñeco ingenuo que intenta comprender el mundo mientras aprende la diferencia entre el bien y el mal. Estamos ante una criatura que interpreta las enseñanzas que recibe de una manera extremadamente literal y peligrosa. La historia gira alrededor de James, interpretado por Cameron Bell, un joven que ha sufrido una enorme cantidad de pérdidas y que además tiene problemas en su entorno escolar. Geppetto, interpretado por Richard Brake, es su abuelo y también el responsable de crear a Pinocho. En esta versión, la creación del muñeco no está relacionada simplemente con el deseo tradicional de fabricar un hijo, sino con la necesidad de proporcionar compañía y apoyo a James. La película utiliza así una de las ideas emocionales más reconocibles de la historia original, la relación entre un creador y su criatura, pero la coloca dentro de un contexto mucho más siniestro. James comienza relacionándose con Pinocho con cierta cautela. La criatura resulta extraña, intimidante y difícil de comprender, pero poco a poco se establece una amistad entre ambos. Este aspecto es importante porque permite que el espectador entienda que Pinocho no comienza necesariamente como un asesino convencional. Su comportamiento está relacionado con la forma en que interpreta el mundo y especialmente con las instrucciones que recibe. La película convierte de esta manera una característica tradicional de Pinocho, su ingenuidad, en una fuente de peligro. El muñeco no comprende las complejidades morales de las personas de la misma forma que un ser humano. Si alguien es considerado malo, Pinocho puede interpretar que debe ser eliminado. Aquí entra uno de los personajes más interesantes de la película, Cricket, una versión oscura de Pepito Grillo cuya voz corre a cargo de Robert Englund. Para muchos espectadores, la presencia de Englund será inmediatamente reconocible, especialmente por su importancia histórica dentro del cine de terror. En esta película, su participación aporta una capa adicional de ironía, porque el actor asociado mundialmente con Freddy Krueger presta su voz a una reinterpretación maliciosa del personaje, que tradicionalmente funciona como conciencia de Pinocho. La inversión del concepto de Pepito Grillo es fundamental. En la historia tradicional, el grillo representa la conciencia, la responsabilidad y la voz, que intenta guiar al protagonista hacia decisiones correctas. En Pinocchio, Desatado, la idea de una figura guía permanece, pero su función se vuelve mucho más siniestra. Cricket ayuda a alimentar la interpretación violenta de Pinocho. Esto convierte al personaje en una especie de mentor perverso. La película parece preguntarse qué ocurriría si la voz que debería enseñar moralidad a Pinocho terminara reforzando sus impulsos más peligrosos. El otro gran elemento es la relación entre James y Pinocho. James introduce al muñeco al mundo exterior y, sin comprender completamente las consecuencias, permite que Pinocho conozca situaciones, personas y conceptos que posteriormente interpretará de manera extrema. Una de las ideas utilizadas por la película es precisamente la protección. James se encuentra en una posición vulnerable debido a sus problemas personales y escolares, y Pinocho desarrolla una especie de instinto protector hacia él. El problema es que la criatura no tiene una comprensión humana y equilibrada de lo que significa proteger a alguien. Esta idea produce buena parte del humor negro de la película. Pinocho puede interpretar una situación cotidiana como una amenaza mortal y responder con una violencia completamente desproporcionada. Lo que para James
puede ser una discusión escolar, una humillación o una persona desagradable. Para Pinocho puede convertirse en una misión que debe resolver físicamente. La película explota esta diferencia entre intención y consecuencia para crear situaciones que combinan terror y absurdo. El escenario también contribuye a la atmósfera. En lugar de trasladar la historia a un bosque fantástico lleno de animales parlantes y elementos de cuento de hadas, la película utiliza ambientes contemporáneos, incluyendo espacios escolares y la propiedad asociada a Gepetto. Esto produce un contraste interesante. Una criatura que parece haber salido directamente de un cuento infantil aparece en lugares relativamente normales. El resultado recuerda a la estructura de muchos slashers, donde una amenaza extraordinaria invade escenarios cotidianos. Uno de los aspectos más comentados de la película es precisamente el diseño de Pinocho. Los responsables decidieron utilizar una aproximación basada fuertemente en efectos prácticos y animatrónicos. Esto es particularmente importante porque Pinocho necesita interactuar físicamente con los escenarios y los demás personajes. Según una reseña centrada en los efectos especiales, el muñeco aparece completamente visible muy temprano en la película, y sus movimientos y expresiones se apoyan considerablemente en animatrónica práctica. Esta decisión funciona mejor de lo que podría parecer sobre el papel. Un personaje digital completamente generado por ordenador habría podido resultar menos tangible. En cambio, un muñeco físico de madera, con articulaciones visibles y una expresión facial artificial, puede resultar inquietante precisamente porque parece un objeto real que no debería estar moviéndose. Hay algo inherentemente perturbador en observar un juguete aparentemente inerte caminar, mirar, reaccionar y atacar. En última instancia, Pinocchio. Desatado es una película que probablemente dividirá a los espectadores. Si se juzga como una adaptación tradicional de Pinocho, evidentemente se aleja muchísimo del espíritu familiar de las versiones conocidas. Pero si se juzga como un experimento de terror basado en un personaje de dominio público, la película tiene una propuesta mucho más clara. Su mayor fortaleza está en el concepto, el diseño práctico de Pinocho y la voluntad de abrazar completamente el absurdo. Su mayor debilidad está en un guión que, según varias críticas, puede caer en situaciones poco desarrolladas, humor excesivamente vulgar y violencia, utilizada más por impacto que por profundidad narrativa. La película tampoco pretende ser una obra maestra del género. Su objetivo es proporcionar una experiencia rápida, sangrienta y exagerada. En ese sentido, funciona mejor cuando deja de intentar convencer al espectador de que su historia es seria y simplemente disfruta de lo absurdo de su premisa. Para los aficionados al Twisted Childhood Universe, Pinocchio, Desatado representa una incorporación lógica y posiblemente una de las más llamativas del conjunto. Para los espectadores que no disfrutan de este tipo de reinterpretaciones, probablemente no será suficiente con que el personaje sea reconocible. La película necesita que el público acepte desde el primer momento que está viendo una versión deliberadamente extrema de un cuento infantil. En conclusión, Pinocchio. Desatado es una reinterpretación de terror que convierte el deseo tradicional de Pinocho de convertirse en un niño real en el punto de partida para una historia de violencia, venganza, humor negro y horror. La relación entre James y Pinocho proporciona el núcleo emocional. Gepetto representa la figura del creador y Cricket funciona como una versión retorcida de la conciencia que debería guiar al muñeco. Richard Brake, Cameron Bell y Robert Englund aportan presencia al proyecto, mientras que el diseño animatrónico de Pinocho es uno de sus elementos técnicos más destacado. La película no es perfecta y sus críticas divididas lo demuestran. Algunos críticos han apreciado su energía, sus efectos prácticos y su sentido del humor macabro, mientras otros consideran que la violencia y el tono provocador no compensan las limitaciones del guión. Pero precisamente ahí está la identidad de Pinocchio, Desatado. No quiere ser el Pinocho que recordamos de nuestra infancia. Quiere tomar esa memoria, retorcerla y convertirla en una pesadilla de madera. Y quizá esa sea la idea más interesante que deja la película.
Pinocho siempre fue una historia sobre una criatura que quería ser libre, comprender el mundo y convertirse en algo diferente de aquello que era originalmente. Pinocchio. Desatado toma esa misma búsqueda y la lleva hasta un extremo oscuro. Una marioneta sin cuerdas, sin límites y sin una comprensión humana de la moralidad. El resultado es un slasher extraño, violento, deliberadamente exagerado y diseñado principalmente para espectadores que disfrutan de las reinterpretaciones de terror más absurdas. No es una nueva versión definitiva de Pinocho, pero sí una curiosidad dentro del cine de terror contemporáneo y una pieza importante para entender la evolución del Twisted Childhood Universe. Pinocchio. Desatado, título internacional. Pinocchio, Armstrong, es una de esas películas que parten de una pregunta sencilla pero provocadora. ¿Qué ocurriría si uno de los personajes infantiles más queridos de la literatura se convirtiera en el protagonista de una película de terror sangriento? La cinta, dirigida y escrita por Rhys Frake Waterfield, toma el imaginario de Pinocho y lo transforma en un slasher oscuro, perteneciente al llamado Twisted Childhood Universe, el mismo universo de reinterpretaciones macabras que ha convertido personajes clásicos de la infancia en figuras de terror. La película tiene una duración aproximada de 80 a 82 minutos y llegó a los cines en julio de 2026. Desde el principio queda claro que esta no pretende competir con las versiones tradicionales de Pinocho, ni ofrecer una nueva adaptación familiar de la obra de Carlo Collodi. Su objetivo es completamente diferente: utilizar elementos reconocibles del cuento original como punto de partida para construir una historia de violencia, humor negro, criaturas animatrónicas y asesinatos exagerados. La idea resulta particularmente llamativa, porque el personaje original de Pinocho ya contiene elementos bastante inquietantes. Un muñeco de madera que cobra vida, un niño que desea convertirse en humano, un creador que funciona como figura paterna y un mundo donde las consecuencias de las acciones pueden ser extraordinariamente duras, son elementos que, observados desde una perspectiva de terror, pueden adquirir una interpretación completamente distinta. Pinocchio. Desatado aprovecha precisamente esa posibilidad. Aquí desaparece prácticamente toda la inocencia asociada a las versiones infantiles y aparece un Pinocho mucho más amenazante. No estamos ante el muñeco ingenuo que intenta comprender el mundo mientras aprende la diferencia entre el bien y el mal. Estamos ante una criatura que interpreta las enseñanzas que recibe de una manera extremadamente literal y peligrosa. La historia gira alrededor de James, interpretado por Cameron Bell, un joven que ha sufrido una enorme cantidad de pérdidas y que además tiene problemas en su entorno escolar. Geppetto, interpretado por Richard Brake, es su abuelo y también el responsable de crear a Pinocho. En esta versión, la creación del muñeco no está relacionada simplemente con el deseo tradicional de fabricar un hijo, sino con la necesidad de proporcionar compañía y apoyo a James. La película utiliza así una de las ideas emocionales más reconocibles de la historia original, la relación entre un creador y su criatura, pero la coloca dentro de un contexto mucho más siniestro. James comienza relacionándose con Pinocho con cierta cautela. La criatura resulta extraña, intimidante y difícil de comprender, pero poco a poco se establece una amistad entre ambos. Este aspecto es importante porque permite que el espectador entienda que Pinocho no comienza necesariamente como un asesino convencional. Su comportamiento está relacionado con la forma en que interpreta el mundo, y especialmente con las instrucciones que recibe. La película convierte de esta manera una característica tradicional de Pinocho, su ingenuidad, en una fuente de peligro. El muñeco no comprende las complejidades morales de las personas de la misma forma que un ser humano. Si alguien es considerado malo, Pinocho puede interpretar que debe ser eliminado. Aquí entra uno de los personajes más interesantes de la película, Cricket, una versión oscura de Pepito Grillo cuya voz corre a cargo de Robert Englund. Para muchos espectadores, la presencia de Englund será inmediatamente reconocible, especialmente por su importancia histórica dentro del cine de terror.
En esta película, su participación aporta una capa adicional de ironía, porque el actor asociado mundialmente con Freddy Krueger presta su voz a una reinterpretación maliciosa del personaje, que tradicionalmente funciona como conciencia de Pinocho. La inversión del concepto de Pepito Grillo es fundamental. En la historia tradicional, el grillo representa la conciencia, la responsabilidad y la voz que intenta guiar al protagonista hacia decisiones correctas. En Pinocchio, Desatado, la idea de una figura guía permanece, pero su función se vuelve mucho más siniestra. Cricket ayuda a alimentar la interpretación violenta de Pinocho. Esto convierte al personaje en una especie de mentor perverso. La película parece preguntarse qué ocurriría si la voz que debería enseñar moralidad a Pinocho terminara reforzando sus impulsos más peligrosos. El otro gran elemento es la relación entre James y Pinocho. James introduce al muñeco al mundo exterior y, sin comprender completamente las consecuencias, permite que Pinocho conozca situaciones, personas y conceptos que posteriormente interpretará de manera extrema. Una de las ideas utilizadas por la película es precisamente la protección. James se encuentra en una posición vulnerable debido a sus problemas personales y escolares, y Pinocho desarrolla una especie de instinto protector hacia él. El problema es que la criatura no tiene una comprensión humana y equilibrada de lo que significa proteger a alguien. Esta idea produce buena parte del humor negro de la película. Pinocho puede interpretar una situación cotidiana como una amenaza mortal y responder con una violencia completamente desproporcionada. Lo que para James puede ser una discusión escolar, una humillación o una persona desagradable, para Pinocho puede convertirse en una misión que debe resolver físicamente. La película explota esta diferencia entre intención y consecuencia para crear situaciones que combinan terror y absurdo. El escenario también contribuye a la atmósfera. En lugar de trasladar la historia a un bosque fantástico lleno de animales parlantes y elementos de cuento de hadas, la película utiliza ambientes contemporáneos, incluyendo espacios escolares y la propiedad asociada a Gepetto. Esto produce un contraste interesante. Una criatura que parece haber salido directamente de un cuento infantil aparece en lugares relativamente normales. El resultado recuerda a la estructura de muchos slashers, donde una amenaza extraordinaria invade escenarios cotidianos. Uno de los aspectos más comentados de la película es precisamente el diseño de Pinocho. Los responsables decidieron utilizar una aproximación basada fuertemente en efectos prácticos y animatrónicos. Esto es particularmente importante porque Pinocho necesita interactuar físicamente con los escenarios y los demás personajes. Según una reseña centrada en los efectos especiales, el muñeco aparece completamente visible muy temprano en la película, y sus movimientos y expresiones se apoyan considerablemente en animatrónica práctica. Esta decisión funciona mejor de lo que podría parecer sobre el papel. Un personaje digital completamente generado por ordenador habría podido resultar menos tangible. En cambio, un muñeco físico de madera, con articulaciones visibles y una expresión facial artificial, puede resultar inquietante precisamente porque parece un objeto real que no debería estar moviéndose. Hay algo inherentemente perturbador en observar un juguete aparentemente inerte caminar, mirar, reaccionar y atacar. En última instancia, Pinocchio. Desatado es una película que probablemente dividirá a los espectadores. Si se juzga como una adaptación tradicional de Pinocho, evidentemente se aleja muchísimo del espíritu familiar de las versiones conocidas. Pero si se juzga como un experimento de terror basado en un personaje de dominio público, la película tiene una propuesta mucho más clara. Su mayor fortaleza está en el concepto, el diseño práctico de Pinocho y la voluntad de abrazar completamente el absurdo. Su mayor debilidad está en un guión que, según varias críticas, puede caer en situaciones poco desarrolladas, humor excesivamente vulgar y violencia, utilizada más por impacto que por profundidad narrativa. La película tampoco pretende ser una obra maestra del género. Su objetivo es proporcionar una experiencia rápida, sangrienta y exagerada. En ese sentido,
Funciona mejor cuando deja de intentar convencer al espectador de que su historia es seria y simplemente disfruta de lo absurdo de su premisa. Para los aficionados al Twisted Childhood Universe, Pinocchio, Desatado representa una incorporación lógica y posiblemente una de las más llamativas del conjunto. Para los espectadores que no disfrutan de este tipo de reinterpretaciones, probablemente no será suficiente con que el personaje sea reconocible. La película necesita que el público acepte desde el primer momento que está viendo una versión deliberadamente extrema de un cuento infantil. En conclusión, Pinocchio. Desatado es una reinterpretación de terror que convierte el deseo tradicional de Pinocho de convertirse en un niño real en el punto de partida para una historia de violencia, venganza, humor negro y horror. La relación entre James y Pinocho proporciona el núcleo emocional. Geppetto representa la figura del creador y Cricket funciona como una versión retorcida de la conciencia que debería guiar al muñeco. Richard Brake, Cameron Bell y Robert Englund aportan presencia al proyecto, mientras que el diseño animatrónico de Pinocho es uno de sus elementos técnicos más destacados. La película no es perfecta y sus críticas divididas lo demuestran. Algunos críticos han apreciado su energía, sus efectos prácticos y su sentido del humor macabro, mientras otros consideran que la violencia y el tono provocador no compensan las limitaciones del guión. Pero precisamente ahí está la identidad de Pinocchio. Desatado. No quiere ser el Pinocho que recordamos de nuestra infancia. Quiere tomar esa memoria, retorcerla y convertirla en una pesadilla de madera. Y quizá esa sea la idea más interesante que deja la película. Pinocho siempre fue una historia sobre una criatura que quería ser libre, comprender el mundo y convertirse en algo diferente de aquello que era originalmente. Pinocchio. Desatado toma esa misma búsqueda y la lleva hasta un extremo oscuro. Una marioneta sin cuerdas, sin límites y sin una comprensión humana de la moralidad. El resultado es un slasher extraño, violento, deliberadamente exagerado y diseñado principalmente para espectadores que disfrutan de las reinterpretaciones de terror más absurdas. No es una nueva versión definitiva de Pinocho, pero sí una curiosidad dentro del cine de terror contemporáneo y una pieza importante para entender la evolución del Twisted Childhood Universe. Pinocchio. Desatado, título internacional. Pinocchio Armstrong es una de esas películas que parten de una pregunta sencilla pero provocadora. ¿Qué ocurriría si uno de los personajes infantiles más queridos de la literatura se convirtiera en el protagonista de una película de terror sangriento? La cinta, dirigida y escrita por Rhys Frake Waterfield, toma el imaginario de Pinocho y lo transforma en un slasher oscuro, perteneciente al llamado Twisted Childhood Universe, el mismo universo de reinterpretaciones macabras que ha convertido personajes clásicos de la infancia en figuras de terror. La película tiene una duración aproximada de 80 a 82 minutos y llegó a los cines en julio de 2026. Desde el principio queda claro que esta no pretende competir con las versiones tradicionales de Pinocho, ni ofrecer una nueva adaptación familiar de la obra de Carlo Collodi. Su objetivo es completamente diferente: utilizar elementos reconocibles del cuento original como punto de partida para construir una historia de violencia, humor negro, criaturas animatrónicas y asesinatos exagerados. La idea resulta particularmente llamativa, porque el personaje original de Pinocho ya contiene elementos bastante inquietantes. Un muñeco de madera que cobra vida, un niño que desea convertirse en humano, un creador que funciona como figura paterna y un mundo donde las consecuencias de las acciones pueden ser extraordinariamente duras, son elementos que, observados desde una perspectiva de terror, pueden adquirir una interpretación completamente distinta. Pinocchio. Desatado aprovecha precisamente esa posibilidad. Aquí desaparece prácticamente toda la inocencia asociada a las versiones infantiles y aparece un Pinocho mucho más amenazante. No estamos ante el muñeco ingenuo que intenta comprender el mundo mientras aprende la diferencia entre el bien y el mal. Estamos ante una criatura que interpreta las enseñanzas que recibe de una manera extremadamente literal y peligrosa.
La historia gira alrededor de James, interpretado por Cameron Bell, un joven que ha sufrido una enorme cantidad de pérdidas y que además tiene problemas en su entorno escolar. Geppetto, interpretado por Richard Brake, es su abuelo y también el responsable de crear a Pinocho. En esta versión, la creación del muñeco no está relacionada simplemente con el deseo tradicional de fabricar un hijo, sino con la necesidad de proporcionar compañía y apoyo a James. La película utiliza así una de las ideas emocionales más reconocibles de la historia original, la relación entre un creador y su criatura, pero la coloca dentro de un contexto mucho más siniestro. James comienza relacionándose con Pinocho con cierta cautela. La criatura resulta extraña, intimidante y difícil de comprender, pero poco a poco se establece una amistad entre ambos. Este aspecto es importante porque permite que el espectador entienda que Pinocho no comienza necesariamente como un asesino convencional. Su comportamiento está relacionado con la forma en que interpreta el mundo, y especialmente con las instrucciones que recibe. La película convierte de esta manera una característica tradicional de Pinocho, su ingenuidad, en una fuente de peligro. El muñeco no comprende las complejidades morales de las personas de la misma forma que un ser humano. Si alguien es considerado malo, Pinocho puede interpretar que debe ser eliminado. Aquí entra uno de los personajes más interesantes de la película, Cricket, una versión oscura de Pepito Grillo cuya voz corre a cargo de Robert Englund. Para muchos espectadores, la presencia de Englund será inmediatamente reconocible, especialmente por su importancia histórica dentro del cine de terror. En esta película, su participación aporta una capa adicional de ironía, porque el actor asociado mundialmente con Freddy Krueger presta su voz a una reinterpretación maliciosa del personaje, que tradicionalmente funciona como conciencia de Pinocho. La inversión del concepto de Pepito Grillo es fundamental. En la historia tradicional, el grillo representa la conciencia, la responsabilidad y la voz que intenta guiar al protagonista hacia decisiones correctas. En Pinocchio, Desatado, la idea de una figura guía permanece, pero su función se vuelve mucho más siniestra. Cricket ayuda a alimentar la interpretación violenta de Pinocho. Esto convierte al personaje en una especie de mentor perverso. La película parece preguntarse qué ocurriría si la voz que debería enseñar moralidad a Pinocho terminara reforzando sus impulsos más peligrosos. El otro gran elemento es la relación entre James y Pinocho. James introduce al muñeco al mundo exterior y, sin comprender completamente las consecuencias, permite que Pinocho conozca situaciones, personas y conceptos que posteriormente interpretará de manera extrema. Una de las ideas utilizadas por la película es precisamente la protección. James se encuentra en una posición vulnerable debido a sus problemas personales y escolares, y Pinocho desarrolla una especie de instinto protector hacia él. El problema es que la criatura no tiene una comprensión humana y equilibrada de lo que significa proteger a alguien. Esta idea produce buena parte del humor negro de la película. Pinocho puede interpretar una situación cotidiana como una amenaza mortal y responder con una violencia completamente desproporcionada. Lo que para James puede ser una discusión escolar, una humillación o una persona desagradable, para Pinocho puede convertirse en una misión que debe resolver físicamente. La película explota esta diferencia entre intención y consecuencia para crear situaciones que combinan terror y absurdo. El escenario también contribuye a la atmósfera. En lugar de trasladar la historia a un bosque fantástico lleno de animales parlantes y elementos de cuento de hadas, la película utiliza ambientes contemporáneos, incluyendo espacios escolares y la propiedad asociada a Geppetto. Esto produce un contraste interesante. Una criatura que parece haber salido directamente de un cuento infantil aparece en lugares relativamente normales. El resultado recuerda a la estructura de muchos slashers, donde una amenaza extraordinaria invade escenarios cotidianos. Uno de los aspectos más comentados de la película es precisamente el diseño de Pinocho. Los responsables decidieron utilizar una aproximación basada fuertemente en efectos prácticos y animatrónicos. Esto es particularmente importante porque Pinocho necesita interactuar físicamente con los escenarios y los demás personajes.
Según una reseña centrada en los efectos especiales, el muñeco aparece completamente visible muy temprano en la película, y sus movimientos y expresiones se apoyan considerablemente en animatrónica práctica. Esta decisión funciona mejor de lo que podría parecer sobre el papel. Un personaje digital completamente generado por ordenador habría podido resultar menos tangible. En cambio, un muñeco físico de madera, con articulaciones visibles y una expresión facial artificial, puede resultar inquietante precisamente porque parece un objeto real que no debería estar moviéndose. Hay algo inherentemente perturbador en observar un juguete aparentemente inerte caminar, mirar, reaccionar y atacar. En última instancia, Pinocchio. Desatado es una película que probablemente dividirá a los espectadores. Si se juzga como una adaptación tradicional de Pinocho, evidentemente se aleja muchísimo del espíritu familiar de las versiones conocidas. Pero si se juzga como un experimento de terror basado en un personaje de dominio público, la película tiene una propuesta mucho más clara. Su mayor fortaleza está en el concepto, el diseño práctico de Pinocho y la voluntad de abrazar completamente el absurdo. Su mayor debilidad está en un guión que, según varias críticas, puede caer en situaciones poco desarrolladas, humor excesivamente vulgar y violencia, utilizada más por impacto que por profundidad narrativa. La película tampoco pretende ser una obra maestra del género. Su objetivo es proporcionar una experiencia rápida, sangrienta y exagerada. En ese sentido, funciona mejor cuando deja de intentar convencer al espectador de que su historia es seria y simplemente disfruta de lo absurdo de su premisa. Para los aficionados al Twisted Childhood Universe, Pinocchio, Desatado representa una incorporación lógica y posiblemente una de las más llamativas del conjunto. Para los espectadores que no disfrutan de este tipo de reinterpretaciones, probablemente no será suficiente con que el personaje sea reconocible. La película necesita que el público acepte desde el primer momento que está viendo una versión deliberadamente extrema de un cuento infantil. En conclusión, Pinocchio. Desatado es una reinterpretación de terror que convierte el deseo tradicional de Pinocho de convertirse en un niño real en el punto de partida para una historia de violencia, venganza, humor negro y horror. La relación entre James y Pinocho proporciona el núcleo emocional. Geppetto representa la figura del creador y Cricket funciona como una versión retorcida de la conciencia que debería guiar al muñeco. Richard Brake, Cameron Bell y Robert Englund aportan presencia al proyecto, mientras que el diseño animatrónico de Pinocho es uno de sus elementos técnicos más destacado. La película no es perfecta y sus críticas divididas lo demuestran. Algunos críticos han apreciado su energía, sus efectos prácticos y su sentido del humor macabro, mientras otros consideran que la violencia y el tono provocador no compensan las limitaciones del guión. Pero precisamente ahí está la identidad de Pinocchio, Desatado. No quiere ser el Pinocho que recordamos de nuestra infancia. Quiere tomar esa memoria, retorcerla y convertirla en una pesadilla de madera. Y quizá esa sea la idea más interesante que deja la película. Pinocho siempre fue una historia sobre una criatura que quería ser libre, comprender el mundo y convertirse en algo diferente de aquello que era originalmente. Pinocchio. Desatado toma esa misma búsqueda y la lleva hasta un extremo oscuro. Una marioneta sin cuerdas, sin límites y sin una comprensión humana de la moralidad. El resultado es un slasher extraño, violento, deliberadamente exagerado y diseñado principalmente para espectadores que disfrutan de las reinterpretaciones de terror más absurdas. No es una nueva versión definitiva de Pinocho, pero sí una curiosidad dentro del cine de terror contemporáneo y una pieza importante para entender la evolución del Twisted Childhood Universe. Pinocchio. Desatado, título internacional. Pinocchio, Armstrong, es una de esas películas que parten de una pregunta sencilla pero provocadora. ¿Qué ocurriría si uno de los personajes infantiles más queridos de la literatura se convirtiera en el protagonista de una película de terror sangriento? La cinta, dirigida y escrita por Rhys Frake Waterfield, toma el imaginario de Pinocho y lo transforma en un slasher oscuro, perteneciente al llamado
Twisted Childhood Universe, el mismo universo de reinterpretaciones macabras que ha convertido personajes clásicos de la infancia en figuras de terror. La película tiene una duración aproximada de 80 a 82 minutos y llegó a los cines en julio de 2026. Desde el principio queda claro que esta no pretende competir con las versiones tradicionales de Pinocho, ni ofrecer una nueva adaptación familiar de la obra de Carlo Collodi. Su objetivo es completamente diferente: utilizar elementos reconocibles del cuento original como punto de partida para construir una historia de violencia, humor negro, criaturas animatrónicas y asesinatos exagerados. La idea resulta particularmente llamativa porque el personaje original de Pinocho ya contiene elementos bastante inquietantes. Un muñeco de madera que cobra vida, un niño que desea convertirse en humano, un creador que funciona como figura paterna y un mundo donde las consecuencias de las acciones pueden ser extraordinariamente duras, son elementos que, observados desde una perspectiva de terror, pueden adquirir una interpretación completamente distinta. Pinocchio. Desatado aprovecha precisamente esa posibilidad. Aquí desaparece prácticamente toda la inocencia asociada a las versiones infantiles y aparece un Pinocho mucho más amenazante. No estamos ante el muñeco ingenuo que intenta comprender el mundo mientras aprende la diferencia entre el bien y el mal. Estamos ante una criatura que interpreta las enseñanzas que recibe de una manera extremadamente literal y peligrosa. La historia gira alrededor de James, interpretado por Cameron Bell, un joven que ha sufrido una enorme cantidad de pérdidas y que además tiene problemas en su entorno escolar. Geppetto, interpretado por Richard Brake, es su abuelo y también el responsable de crear a Pinocho. En esta versión, la creación del muñeco no está relacionada simplemente con el deseo tradicional de fabricar un hijo, sino con la necesidad de proporcionar compañía y apoyo a James. La película utiliza así una de las ideas emocionales más reconocibles de la historia original, la relación entre un creador y su criatura, pero la coloca dentro de un contexto mucho más siniestro. James comienza relacionándose con Pinocho con cierta cautela. La criatura resulta extraña, intimidante y difícil de comprender, pero poco a poco se establece una amistad entre ambos. Este aspecto es importante porque permite que el espectador entienda que Pinocho no comienza necesariamente como un asesino convencional. Su comportamiento está relacionado con la forma en que interpreta el mundo y especialmente con las instrucciones que recibe. La película convierte de esta manera una característica tradicional de Pinocho, su ingenuidad, en una fuente de peligro. El muñeco no comprende las complejidades morales de las personas de la misma forma que un ser humano. Si alguien es considerado malo, Pinocho puede interpretar que debe ser eliminado. Aquí entra uno de los personajes más interesantes de la película, Cricket, una versión oscura de Pepito Grillo cuya voz corre a cargo de Robert Englund. Para muchos espectadores, la presencia de Englund será inmediatamente reconocible, especialmente por su importancia histórica dentro del cine de terror. En esta película, su participación aporta una capa adicional de ironía, porque el actor asociado mundialmente con Freddy Krueger presta su voz a una reinterpretación maliciosa del personaje, que tradicionalmente funciona como conciencia de Pinocho. La inversión del concepto de Pepito Grillo es fundamental. En la historia tradicional, el grillo representa la conciencia, la responsabilidad y la voz que intenta guiar al protagonista hacia decisiones correctas. En Pinocchio, Desatado, la idea de una figura guía permanece, pero su función se vuelve mucho más siniestra. Cricket ayuda a alimentar la interpretación violenta de Pinocho. Esto convierte al personaje en una especie de mentor perverso. La película parece preguntarse qué ocurriría si la voz que debería enseñar moralidad a Pinocho terminara reforzando sus impulsos más peligrosos. El otro gran elemento es la relación entre James y Pinocho. James introduce al muñeco al mundo exterior y, sin comprender completamente las consecuencias, permite que Pinocho conozca situaciones, personas y conceptos que posteriormente interpretará de manera extrema. Una de las ideas utilizadas por la película es precisamente la protección.
James se encuentra en una posición vulnerable debido a sus problemas personales y escolares, y Pinocho desarrolla una especie de instinto protector hacia él. El problema es que la criatura no tiene una comprensión humana y equilibrada de lo que significa proteger a alguien. Esta idea produce buena parte del humor negro de la película. Pinocho puede interpretar una situación cotidiana como una amenaza mortal y responder con una violencia completamente desproporcionada. Lo que para James puede ser una discusión escolar, una humillación o una persona desagradable, para Pinocho puede convertirse en una misión que debe resolver físicamente. La película explota esta diferencia entre intención y consecuencia para crear situaciones que combinan terror y absurdo. El escenario también contribuye a la atmósfera. En lugar de trasladar la historia a un bosque fantástico lleno de animales parlantes y elementos de cuento de hadas, la película utiliza ambientes contemporáneos, incluyendo espacios escolares y la propiedad asociada a Gepetto. Esto produce un contraste interesante. Una criatura que parece haber salido directamente de un cuento infantil aparece en lugares relativamente normales. El resultado recuerda a la estructura de muchos slashers, donde una amenaza extraordinaria invade escenarios cotidianos. Uno de los aspectos más comentados de la película es precisamente el diseño de Pinocho. Los responsables decidieron utilizar una aproximación basada fuertemente en efectos prácticos y animatrónicos. Esto es particularmente importante porque Pinocho necesita interactuar físicamente con los escenarios y los demás personajes. Según una reseña centrada en los efectos especiales, el muñeco aparece completamente visible muy temprano en la película, y sus movimientos y expresiones se apoyan considerablemente en animatrónica práctica. Esta decisión funciona mejor de lo que podría parecer sobre el papel. Un personaje digital completamente generado por ordenador habría podido resultar menos tangible. En cambio, un muñeco físico de madera, con articulaciones visibles y una expresión facial artificial, puede resultar inquietante precisamente porque parece un objeto real que no debería estar moviéndose. Hay algo inherentemente perturbador en observar un juguete aparentemente inerte caminar, mirar, reaccionar y atacar. En última instancia, Pinocchio. Desatado es una película que probablemente dividirá a los espectadores. Si se juzga como una adaptación tradicional de Pinocho, evidentemente se aleja muchísimo del espíritu familiar de las versiones conocidas. Pero si se juzga como un experimento de terror basado en un personaje de dominio público, la película tiene una propuesta mucho más clara. Su mayor fortaleza está en el concepto, el diseño práctico de Pinocho y la voluntad de abrazar completamente el absurdo. Su mayor debilidad está en un guión que, según varias críticas, puede caer en situaciones poco desarrolladas, humor excesivamente vulgar y violencia, utilizada más por impacto que por profundidad narrativa. La película tampoco pretende ser una obra maestra del género. Su objetivo es proporcionar una experiencia rápida, sangrienta y exagerada. En ese sentido, funciona mejor cuando deja de intentar convencer al espectador de que su historia es seria y simplemente disfruta de lo absurdo de su premisa. Para los aficionados al Twisted Childhood Universe, Pinocchio, Desatado representa una incorporación lógica y posiblemente una de las más llamativas del conjunto. Para los espectadores que no disfrutan de este tipo de reinterpretaciones, probablemente no será suficiente con que el personaje sea reconocible. La película necesita que el público acepte desde el primer momento que está viendo una versión deliberadamente extrema de un cuento infantil. En conclusión, Pinocchio. Desatado es una reinterpretación de terror que convierte el deseo tradicional de Pinocho de convertirse en un niño real en el punto de partida para una historia de violencia, venganza, humor negro y horror. La relación entre James y Pinocho proporciona el núcleo emocional. Gepetto representa la figura del creador y Cricket funciona como una versión retorcida de la conciencia que debería guiar al muñeco. Richard Brake, Cameron Bell y Robert Englund aportan presencia al proyecto, mientras que el diseño animatrónico de Pinocho es uno de sus elementos técnicos más destacado. La película no es perfecta y sus críticas divididas lo demuestran.
Algunos críticos han apreciado su energía, sus efectos prácticos y su sentido del humor macabro, mientras otros consideran que la violencia y el tono provocador no compensan las limitaciones del guión. Pero precisamente ahí está la identidad de Pinocchio, desatado. No quiere ser el Pinocho que recordamos de nuestra infancia. Quiere tomar esa memoria, retorcerla y convertirla en una pesadilla de madera. Y quizá esa sea la idea más interesante que deja la película. Pinocho siempre fue una historia sobre una criatura que quería ser libre, comprender el mundo y convertirse en algo diferente de aquello que era originalmente. Pinocchio. Desatado toma esa misma búsqueda y la lleva hasta un extremo oscuro. Una marioneta sin cuerdas, sin límites y sin una comprensión humana de la moralidad. El resultado es un slasher extraño, violento, deliberadamente exagerado y diseñado principalmente para espectadores que disfrutan de las reinterpretaciones de terror más absurdas. No es una nueva versión definitiva de Pinocho, pero sí una curiosidad dentro del cine de terror contemporáneo y una pieza importante para entender la evolución del Twisted Childhood Universe.